Y bueno, queridos patitos, tenemos a Sheinbaum, Claudia Sheinbaum Pardo, que promete cuidar el legado de López Obrador en el inicio de su campaña por la presidencia de México. La candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido en un acto multitudinario en el Zócalo de Ciudad de México que su objetivo es cuidar el legado del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarnos frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y en su dignidad. Le decimos, presidente, vamos a cuidar su legado y sepa, presidente, que el cierre de su gobierno será espectacular porque, una vez más, con el pueblo de México estaremos haciendo historia. Ha declarado Sheinbaum este viernes citado, en primeros de marzo de este año 2024, ante unas 350.000 personas reunidas en la capital mexicana en apoyo de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Resulta interesante recordar que en este canal hemos hablado del ámbito de México recientemente, en los últimos tiempos, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el ámbito del Tren Maya, una obra controversial en el ámbito de México, bueno, tenemos también el ámbito transcontinental, como una vía ferroviaria que puede competir con el Canal de Panamá. Tal vez, en un futuro, tenemos la situación en la que el propio mandato de López Obrador empezó con una desmilitarización aparente y con políticas populistas respecto a la residencia de los Pinos, la evolución de la situación interna respecto a la participación de la política, los llamados privilegios y todo esto, y el ámbito de que no ha ido al exterior en prácticamente nada, dejando el asunto al secretario de Exteriores, es decir, al ministro de Exteriores, que fuera en representación del presidente a determinados actos en el ámbito exterior. En el ámbito interno tenemos el asunto de lo que es la militarización, porque los militares vienen siendo alguien, es decir, como cuerpo. Esto ha pasado en el Estado español. Cuerpos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el caso de México, el ejército, son vistos como poco corruptos en un país que tiene unos índices de criminalidad, narcocorridos bastante importantes en el ámbito de los clanes ligados al narcotráfico. Recordemos que en este mandato que termina del señor López Obrador, el hijo del Chapo Guzmán fue atrapado y inmediatamente fue puesto sin libertad porque las fuerzas y cuerpos de seguridad de México no fueron capaces de sostener el ámbito de su cautividad. Es decir, que hay zonas de México en donde no controla el Estado. Por tanto, en ese ámbito es México un Estado disfuncional. Y por el otro, tenemos el hecho de que dar poder en la Guardia Nacional, que aparentemente iba a ser una especie de Guardia Civil, al ejército, para que controle la Guardia Nacional, tenemos un ámbito interesante porque luego ha permeado en la obra civil, como por ejemplo el Tren Maya, en donde la licitación de ciertos tramos se está convirtiendo en secreto de Estado, lo cual evidentemente puede llevar a un futuro muy problemático en el ámbito de México respecto a la construcción de ese Estado unificado, libre, democrático, que no tenga la tentación ningún generalote en el futuro de decir, si nosotros controlamos X, Y, Z, ¿qué nos impide seguir dando curso a las órdenes que nos dice desde Ciudad de México un guajalote de estos que está elegido por vete a saber qué hijo de mil madres? Y por tanto, ahí está sembrado un desafío para el mañana, que igual no está en el mandato previsible de la candidata Claudia Sheinbaum, pero en el futuro, en el siguiente mandato, igual eclosiona y va indo jalando con esta circunstancia de dificultad para el futuro de México. Sheinbaum ha resaltado que su obligación será llevar a México por la paz, la seguridad, la democracia y dar continuidad a la austeridad republicana y cero corrupción. Para ello ha planteado un centenar de compromisos para consolidar y ampliar los proyectos y programas del gobierno actual, según recoge el diario mexicano La Jornada. Además, habrá nuevos programas sociales para mujeres, jóvenes, maestros, trabajadores, y anunció que continuará con el aumento del salario mínimo y con la política fiscal actual.
Entre los proyectos nuevos estará poner en órbita un satélite mexicano para ampliar la red de telecomunicaciones, convertir a México en una potencia portuaria, fortalecer el diálogo con Estados Unidos para agilizar los cruces fronterizos y erradicar abajo el sistema de pensiones de los mandatos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. La posibilidad estratégica, geopolítica y global de México es grandiosa, porque en el momento en el que se ha intentado ir a una redeslocalización de proximidad, hay ámbitos de que se han dado cuenta, sobre todo con el tema de la pandemia, pero también con el tema de Ucrania, en concatenado 2020-2021, 2022-2023, se han dado cuenta en buena parte del mundo que tener las cadenas de valor tan estiradas y tan lejanas, sobre todo concentradas en China, deriva que puede haber cuellos de botella temporales, pero muy importantes a la hora de suministros, ya sean de elementos concretos o de elementos estructurales. Y por tanto, es necesario traer más cerca las producciones. Y esto podría significar que para los Estados Unidos el entorno de proximidad pueda ser el ámbito de México. Y eso no solamente significaría que la zona norte estuviera interconectada, como ya está, a la hora del entorno del antiguo NAFTA, que fue reevaluado con el señor Donald Trump, y que era muy amigo del señor el señor López Obrador, lo cual resulta a veces paradójico, ¿no? Con el señor Trudeau en Canadá, Donald Trump, luego Joe Biden y el señor Andrés Manuel López Obrador. Ya me estaba sonando Antonio. Antonio es Gure Pedro, nuestro Pedro Sánchez es el Antonio, como dijo Mario Draghi. No, tenemos ahí un asunto interesante porque López Obrador ha hecho todo lo contrario para aceptar esta posible salida para la economía mexicana. Y por tanto, esto no sabemos si con Sheinbaum va a continuar así o va a reconducirse para que lo mismo que pueda pasar con el norte de África, que debería de ser el entorno de proximidad de la Unión Europea, toda la zona desde Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, que podría ser el entorno cercano, donde relocalizar algunas fábricas que podían estar en la zona de China y traerlas de vuelta a un entorno más cercano, para cumplir dos objetivos. Primero, la estabilidad geopolítica del entorno próximo de la zona que queremos mantener en prosperidad, para, evidentemente, no haya un elemento de distorsión, como puede ser, por ejemplo, el que sucede entre Haití y República Dominicana. A veces se dice entre México y Estados Unidos, entre el ámbito de Marruecos y Ceuta y Melilla, y en otros lugares respecto a el Producto Interior Bruto per cápita, en la zona sur, en la zona norte, o la zona este y en la zona oeste, según cuál sea el marco general. Y por tanto, ese desafío que el ámbito de los años 20 de este siglo XXI podía ofrecer a México es algo que ha sido despreciado por el señor Andrés Manuel López Obrador y el México actual, haciendo justo todo lo contrario que podía ir, pero también el elemento estructural tal vez es que no tenga capacitación para aceptar ese desafío y tenerlo en cartera, en la proximidad. Pero bueno, además, la señorita Sheinbaum ha anunciado una pensión adicional. Una pensión adicional para mujeres de 60 a 64 años con un monto de la mitad de lo que actualmente se paga para adultos mayores y ha prometido que se someterá a la revocación de mandato. Sheinbaum ha destacado que la transformación política pacífica y democrática que ha alcanzado el país es una verdadera hazaña. Es un cambio verdadero, sustentado en principios de honestidad, amor al pueblo y amor a la patria. Abrimos comillas. Tengo más claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos, que soy parte de ustedes, que no llegué aquí sola y que el triunfo del 2 de junio será el triunfo del pueblo de México. Cerramos comillas. Ha remachado la señorita Sheinbaum. Mientras, la candidata a oposición, la coalición opositora, Xochitl Gálvez, quien se burló del desliz de Sheinbaum en su discurso por decir que siga la transformación, o el tradicional subconsciente o ya por fin habla con la verdad. Claudia Sheinbaum también sabe que hay dos caminos: que siga la corrupción con ella o que tengamos un MX sin miedo conmigo, ha publicado Gálvez en su cuenta de X, antes Twitter. Sheinbaum es la candidata de la coalición que agrupa el Movimiento Renovación Nacional Morena, el Partido del Trabajo, PT, y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM.
Gálvez, por su parte, está respaldada por el Partido de Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Recordemos que estos tres partidos compitieron en el ámbito de las elecciones en el año 2000 y siguientes años entre ellos, porque recordemos que prácticamente durante 71 años el PRI estuvo gobernando México con candidatos que se recambiaban según la orientación del viento pudiera ir en la vocación respecto a las alianzas internas y también las internacionales, si hacía falta un candidato más socialdemócrata, un candidato un poquito más conservador. Y luego el PAN con el señor Vicente Fox, que ganó las elecciones en el 2000, luego estarían el señor Felipe Calderón Hinojosa y la vuelta del PRI temporalmente con el señor Enrique Peña Nieto, que fue el último de estos partidos que tuvo el poder. El PRD, en principio, fue el partido que tuvo el señor Andrés Manuel López Obrador, pero el asunto fue que lo dejó de lado para meterse en su propio movimiento. En una de las últimas encuestas publicadas, Sheinbaum contaría con un 59% de intención de voto, muy por delante de Gálvez, que lograría un 36% de apoyo, según el sondeo de Buendía y Márquez para el Universal. El tercero sería el candidato del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, que obtendría un 5% de apoyo en los comicios del 2 de junio. ¿Quién es Clara Sheinbaum? Digo, Claudia. Es que decir a la gente Antonio, Pedro, estas cosas. ¿Cómo es la gente de mala? Le ponen a uno un mote y ya estamos hablando del mote antes de Claudia. Claudia Sheinbaum Pardo. Nacida en Ciudad de México el día 24 de junio de 1962. Es una política y científica y académica mexicana. Es miembro fundador del Partido Morena y fue jefa de gobierno de la Ciudad de México entre el 5 de diciembre de 2018 y el 16 de junio de 2023. Esto es importante. ¿Por qué? Pues por una cosa bien sencilla, y es que el señor Andrés Manuel López Obrador ya fue responsable de esta gobernación. Lo fue desde el ámbito del siglo XXI, como pues fue el periodo del 5 de diciembre de 2000 al 29 de julio de 2005. Ahí estuvo el señor Andrés Manuel López Obrador, que era el presidente del Partido de la Revolución Democrática, y como tal fue el responsable de esa gobernación. Evidentemente, esto significa que hay un entronque conceptual de Andrés Manuel López Obrador con respecto a esta ciudadana, Claudia Sheinbaum, respecto a el hecho de haber sido jefa de delegación de Tlalpan, del ámbito del 1 de octubre del 15 al 17, secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal del año 2000 al 2006, es decir, ya estaba con jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y luego a Alejandro Encinas Rodríguez, y tiene 61 años, por tanto, y pues tiene esa carrera política. Eso sí, tiene sus controversias, como por ejemplo el derribo de una capilla, la colonia Cultura Maya, Tlalpan, hemos mencionado que fue jefa de delegación de Tlalpan, fue autorizado por el subinspector jurídico de gobierno, derribó la capilla del Señor de los Trabajos, un cobertizo con techo de lámina que feligreses habían instalado hacía años en un terreno situado en las calles Tapacán y Yobaín, una colonia cultura maya de la demarcación territorial de la Ciudad de México, independiente del templo parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, a cargo del párroco Juan Guillermo Blandón Pérez, quien señaló a Sheinbaum como responsable de la demolición. Comentó que la acción fue efectuada sin una notificación previa. La iglesia sede parroquial está ubicada en una cuadra al norte de la capilla por la calle Opelche, de la misma colonia. Luego está el tema del caso Enrique Rebsamen y el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, lo cual seguro que puede tener su impacto, sobre todo en la memoria histórica, referido a lo que ha supuesto ese paso por ciertos cargos políticos de Claudia Sheinbaum como candidata y seguramente presidenta impectore, se puede decir ya, de México, como heredera de Andrés Manuel López Obrador. En esas elecciones,
estos candidatos, tres candidatos, fundamentalmente los que hemos mencionado, y es que en junio de 2023 las coaliciones Juntos Hacemos Historia y Frente Amplio por México anunciaron sendos procesos internos para la selección de representantes de su respectiva alianza. Estos procesos han sido interpretados como una elección de candidato presidencial de facto y fueron cuestionados por posiblemente violar la legislación electoral, debido a que los procesos se realizan meses antes del periodo legal para la selección de candidatos presidenciales. Ante las denuncias presidenciales, el Instituto Nacional Electoral analizó el caso y decidió autorizar los procesos internos de selección siempre que estos no se promocionaran explícitamente como eventos de campaña presidencial ni llamaran a votar por un partido o persona. Aunque posteriormente el Instituto Nacional Electoral se emitió varias multas hacia participantes específicos por incumplir las limitaciones establecidas por los procesos internos de selección. Por parte del Movimiento Ciudadano, notificó al INE su proceso interno de selección. Seguimos haciendo historia. Proceso interno de selección de coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es un elemento que daría para bastante el hecho de qué es la Cuarta Transformación y qué contenido tiene. El 11 de junio de 2023, la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por el Partido Movimiento Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, anunció la creación del cargo de Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y un proceso interno de selección para designar al titular del puesto. La participación en el proceso estuvo restringida a 6 candidatos invitados personalmente por el comité organizador. Participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de las Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, y senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco Coello. Las campañas de promoción se realizaron el 19 de junio al 27 de agosto y tuvieron como condición que los 6 aspirantes renunciaran a sus cargos políticos antes de participar en el proceso. Para seleccionar al ganador, la coalición organizó una encuesta, la cual se llevó a cabo del 28 de agosto al 4 de septiembre. En paralelo se ejecutaron otras 4 encuestas hechas por casas demoscópicas propuestas por los aspirantes para comprobar la legitimidad de los resultados. El 6 de septiembre la coalición anunciaría a Claudia Sheinbaum como aspirante ganadora. El 19 de noviembre se registró la alianza bajo el nombre Seguimos Haciendo Historia. Fuerza y Corazón por México. El 26 de junio de 2023, Frente Amplio por México, integrado por Partido de Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, anunció la selección del responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México. La inscripción en el proceso estuvo abierta a toda la ciudadanía. Los 13 aspirantes aprobados tuvieron que acumular entre el 12 de julio y el 8 de agosto un mínimo de 150.000 firmas de apoyo a través de una plataforma en Internet, además de demostrar un mínimo de 1.000 firmas de apoyo en 17 de las 32 entidades federativas del país. El 9 de agosto, la coalición anunció que solo 4 aspirantes habían cumplido los requisitos establecidos. Al día siguiente se realizó un sondeo de opinión para seleccionar a los 3 finalistas del proceso: el diputado federal Santiago Krill, la senadora Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes. Se tenía planeado realizar una votación el 4 de septiembre para seleccionar el candidato de la coalición. Sin embargo, el 21 de agosto, Santiago Krill declinó su candidatura. El 31 de agosto, Beatriz Paredes también desistió de su postulación después de que un segundo sondeo de opinión señalara que Xochitl Gálvez contaba con una mayor intención de voto. Ante la declinación de los aspirantes, el 31 de agosto, el comité organizador decidió cancelar la votación y declarar ganadora a Xochitl Gálvez. El martes 21 de noviembre se registró ante el INE la coalición denominada Fuerza y Corazón por México, derivado del trabajo del Frente Amplio por México. Movimiento Ciudadano. Partido notificó al Instituto Nacional Electoral el día 29 de septiembre de 2023 su método de selección de precandidatos y candidatos en el proceso electoral de 2024. La comisión del partido determinó que el proceso interno daría inicio el 27 de octubre. El 12 de noviembre, Samuel García Sepúlveda, en ese momento a un gobernador de Nuevo León, la senadora con licencia Indira Kempis Martínez y otros 6 ciudadanos se registraron como aspirantes presidenciales. El Movimiento Ciudadano le negó el registro a Indira Kempis por considerar que habría calumniado al partido. El 17 de noviembre el partido dictaminó como improcedentes a 7 aspirantes y designó a Samuel García como precandidato único.
El 2 de diciembre, en medio de una crisis política, decidió suspender su licencia y se retira a la contienda presidencial. El 9 de enero de 2024, el Movimiento Ciudadano seleccionó a Jorge Álvarez Maínez como su candidato presidencial. Al día siguiente se hace oficial su registro. Y por lo tanto ahí tenemos en general a Xochitl Gálvez Ruiz, Fuerza y Corazón por México, Claudia Sheinbaum Pardo, sigamos haciendo historia, y Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano para estas elecciones que serán las elecciones federales de México de 2024, que son el proceso electoral que se llevará a cabo el domingo 2 de junio de 2024 en México bajo la organización del INE, Instituto Nacional Electoral, donde se decidirá no solamente la presidencia de México, es decir, el jefe de Estado y de Gobierno de México, electo para un periodo de 6 años sin posibilidad de reelección, por eso no está reelecto Andrés Manuel López Obrador, sino tiene que ir a por Claudia Sheinbaum Pardo, al iniciar su mandato el 1 de octubre de 2024, hasta 2020. Por 6 años. 6 años en teoría son hasta 2030, ¿no? 128 senadurías, miembro de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, 2 senadurías de mayoría simple y una senaduría de primera minoría por cada una de las 32 entidades federativas de México. Y las 32 senadurías de representación proporcional, electos para un periodo de 6 años con posibilidad a una única reelección consecutiva al iniciar su mandato el 1 de agosto de 2024. Luego, 500 diputados federales, miembros de una Cámara Baja, de Congreso de la Unión, 300 elegidos por mayoría simple y 200 mediante el principio de representación proporcional a partir de 5 listas regionales por partido al iniciar su mandato el 1 de agosto de 2024. Todos ellos electos por un periodo de 3 años con posibilidad de reelección por hasta 3 periodos consecutivos adicionales. Ningún partido podrá tener más de 300 diputados en la Cámara Baja. Y básicamente esto es lo que se puede decir debido a que el INE declaró formalmente iniciado el proceso el 7 de septiembre de 2023 y esta será la primera ocasión en que las elecciones a nivel estatal y federal se realizarán simultáneamente en todas las 32 entidades del país. Además, el INE tiene previsto implementar iniciativas inéditas tales como permitir el sufragio a personas en prisión preventiva, habilitar el voto anticipado y expandir el voto de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero a través de 3 diferentes modalidades. Veremos en qué queda este asunto. Luego, igual intentamos hacer un conversatorio con alguien sobre el tema de la cuarta transformación para comprenderlo, porque puede resultar cierto interesante. Y sin más, deseando lo mejor para un México convulso que tiene problemas intrínsecos, estructurales, internos, externos. Tal vez la sustitución de Morena respecto a lo que fue el PRI hasta el año 2000. Se está configurando Morena como un nuevo PRI. Esto es algo que habrá que ver progresivamente a lo largo del tiempo, pero que no digan que no se avisó previamente. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, probat, Betty GP.